Domingo, día del Señor. Sean bienvenidos, queridos hermanos, una vez más a este encuentro con la palabra de Dios. Sobre todo hoy, domingo, día en que Cristo ha vencido la muerte y ha resucitado glorioso, ha entrado en el reino de los cielos y nos trae la gracia de la bendición y de la paz a cada uno de nosotros. Les animo para que con mucha alegría, con mucho gozo, participemos en el día de hoy de la Santa Eucaristía, nos organicemos, vayamos a vivir la fe, la esperanza de saber que Dios está en medio de nosotros. Es un día de alegría, es un día de descanso, es un día para compartir en familia y es un día de oración para estar con Dios. Por eso les invito para que nos pongamos en la presencia del Señor e iniciemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pidamos la luz, la asistencia del Espíritu Santo. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, cómo debo actuar, lo que debo hacer para gloria de Dios, bien de las almas y mi propia santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Amén. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. Con mucha alegría les comparto la lectura del día de hoy, mis queridos hermanos. La primera es tomada del libro de los Números, capítulo 11, versos 25 al 29. En aquellos días el Señor bajó en la nube, habló con Moisés y apartando algo del espíritu que poseía, se lo pasó a los 70 ancianos. En cuanto se posó sobre ellos el espíritu, se pusieron a profetizar, pero no volvieron a hacerlo. Habían quedado en el campamento dos del grupo, llamados Eldad y Medad. Aunque eran de los designados, no habían acudido a la tienda, pero el espíritu se posó sobre ellos y se pusieron a profetizar en el campamento. Un muchacho corrió a contárselo a Moisés. Eldad y Medad están profetizando en el campamento. Josué, hijo de Nun, ayudante de Moisés desde joven, intervino. Señor mío, Moisés, prohíbeselo. Moisés le respondió, ¿es que estás tú celoso por mí? Ojalá todo el pueblo del Señor recibiera el Espíritu del Señor y profetizara. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Oremos con el Salmo 18. Los mandatos del Señor son rectos y alegran el corazón. La ley del Señor es perfecta y es descanso del alma. El precepto del Señor es fiel e instruye a los ignorantes. El temor del Señor es puro y eternamente estable. Los mandamientos del Señor son verdaderos y enteramente justos. También tu siervo es instruido por ellos, y guardadlos comporta una gran recompensa. ¿Quién conoce sus faltas? Absuélveme de lo que se me oculta. Preserva a tu siervo de la arrogancia, para que no me domine. Así quedaré libre e inocente del gran pecado. Los mandatos del Señor son rectos y alegran el corazón. La segunda lectura es tomada de la carta del apóstol Santiago, capítulo 5, versos del 1 al 6. Atención ahora los ricos, llorad a gritos por las desgracias que se os vienen encima. Vuestra riqueza está podrida y vuestros trajes se han apolillado. Vuestro oro y vuestra plata están oxidados y su herrumbre se convertirá en testimonio contra vosotros y devorará vuestras carnes como fuego. Habéis acumulado riquezas en los últimos días. Mirad, el jornal de los obreros que segaron vuestros campos, el que vosotros habéis retenido, está gritando, y los gritos de los segadores han llegado a los oídos del Señor del universo.
Habéis vivido con lujo sobre la tierra y os habéis dado a la gran vida. Habéis cebado vuestros corazones para el día de la matanza. Habéis condenado, habéis asesinado al inocente, el cual no os ofrece resistencia. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Evangelio es tomado de San Marcos, capítulo 9, versos 38 al 43, versos 45 y del 47 al 48. En aquel tiempo Juan dijo a Jesús: Maestro, hemos visto a uno que echaba demonios en tu nombre y se lo hemos querido impedir, porque no viene con nosotros. Jesús respondió: No le impidáis, porque quien hace un milagro en mi nombre no puede luego hablar mal de mí. El que no está contra nosotros está a favor nuestro. Y el que os dé a beber un vaso de agua porque soy de Cristo, en verdad os digo que no se quedará sin recompensa. El que escandalice a uno de estos pequeñuelos que creen, más le valdría que le encajasen en el cuello una piedra de molino y lo echasen al mar. Si tu mano te induce a pecar, córtatela. Más te vale entrar manco en la vida que ir con las dos manos a la gehenna, al fuego que no se apaga. Y si tu pie te induce a pecar, córtatelo. Más te vale entrar cojo en la vida que ser echado con los dos pies a la gehenna. Y si tu ojo te induce a pecar, sácatelo. Más te vale entrar tuerto en el reino de Dios que ser echado con los dos ojos a la gehenna, donde el gusano no muere y el fuego no se apaga. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Preciosa la palabra del Señor para este día domingo, mis queridos hermanos. La primera lectura, que es tomada del libro de los Números, viene a hablar de cómo habían sido convocados a la tienda del encuentro 70 ancianos. Y resulta, mis queridos hermanos, que el Señor le había dicho a Moisés que le iba a pasar un poco de su espíritu a estos ancianos para que le ayudaran a llevar adelante al pueblo de Israel, que era tan numeroso. Y Moisés, pues, él solo le quedaba muy pesada esta tarea. Entonces ellos son designados para ser los ayudantes de Moisés. Pero resulta que por cosas de la vida, circunstancias que no explica el escritor sagrado, habían dos personas que no llegaron a la tienda del encuentro. Hay que tener en cuenta que todos los que fueron a la tienda recibieron un poco del espíritu de Moisés, el espíritu de Dios, y empezaron a profetizar, pero dejaron de hacerlo rápidamente. Sin embargo, dos de los que habían sido convocados, Eldad y Medad, ellos recibieron también el carisma de profecía y estaban profetizando por todo el pueblo, estaban llevando palabra de Dios. No nos podemos imaginar cómo fue de bello ese momento en el cual Eldad y Medad empezaron a hablar de parte de Dios. Lo normal era que solamente Moisés hablara de parte de Dios y su hermano Aarón y de pronto los sacerdotes, pero no cualquier persona del pueblo. Entonces un muchacho se va corriendo a avisarle a Moisés que Eldad y Medad estaban profetizando. Josué, hijo de Nun, que le servía a Moisés desde que era muy joven, le dice a Moisés: prohíbeselo. Y Moisés le dice: ¿acaso estás celoso de mí? Qué bueno sería que todo el pueblo recibiera el Espíritu y profetizara. Es lo que dice Moisés. Moisés ha entendido que la obra es de Dios y que la obra no le pertenece a una persona. Qué complejo, mis queridos hermanos, cuando alguien se quiere apoderar de los carismas o de la gracia de Dios. Cuando alguien dice: no, es que aquí el único autorizado para hablar en nombre de Dios soy yo y nadie más. Y no se deja fluir los carismas de los otros, de pronto por envidia o por cualquier otro tipo de situación. Pues Moisés, desde el Antiguo Testamento, ya había deseado que el Espíritu del Señor se posara sobre toda carne, sobre todo el pueblo de Israel. Qué bueno sería que recibieran el Espíritu y que todos profetizaran.
Queridos hermanos, esto que es el deseo de Moisés se cumple en el Nuevo Testamento. Dice la palabra de Dios que llegado el día de Pentecostés, todos quedaron llenos del Espíritu Santo y hablaban en diversas lenguas como el Espíritu les permitía expresarse. Y fue un derroche de la gracia y la misericordia de Dios. Y el Espíritu Santo hoy por hoy se sigue derramando sobre muchas personas. Y por eso es normal y a veces común, otras veces no tan común, que personas sencillas, tranquilas, laicos, reciban dones y carismas del Espíritu Santo. Esto mismo sucede en el Evangelio del día de hoy, cuando Juan se acerca a decirle a Jesús: Maestro, hemos visto a uno que echaba demonios en tu nombre y se lo hemos querido impedir porque no viene con nosotros. ¿Y qué dice Jesús? No se lo impidáis, porque quien hace un milagro en mi nombre no puede luego hablar mal de mí. Hay que saber entender que Jesús quiere que todo el que hable aparte de Él, que hable de parte de Él, que haga milagros en su nombre, que eche demonios en su nombre, pues está con Él. Y entonces aquí también debemos entender que si la iglesia es celosa en cuanto a los carismas, a los dones, a todo este tipo de expresiones, no lo hace con el sentido de querer apagar la llama en los corazones de las personas, sino de tener una regulación frente a los carismas, porque el enemigo también va a querer engañar, y hay personas que hablan de parte de Dios, pero no vienen de parte de Dios. Por eso, como enseña el Concilio Vaticano II en la Constitución Dogmática Lumen Gentium numeral 12, pues el Espíritu Santo se puede derramar sobre laicos con carismas, con dones, sobre los sacerdotes, sobre el Papa, sobre los obispos, sobre todas las personas que han recibido la gracia del bautismo. Entonces no se necesita ser de pronto una persona muy capacitada para recibir un carisma de Dios. No, personas sencillas los pueden recibir. Sin embargo, la iglesia nos enseña que el discernimiento frente a los carismas es competencia de la jerarquía de la iglesia. ¿Quién es la jerarquía de la iglesia? Aquellos que hemos recibido una autoridad de parte de Dios para administrar los bienes y los dones del Señor. ¿Quién es la jerarquía de la iglesia concretamente hablando? Los diáconos, los sacerdotes, los obispos y obviamente los cardenales, el Papa. Todos hemos recibido ese carisma, esa gracia de gobierno y de discernimiento. Y por eso queda a juicio de la jerarquía de la iglesia el discernimiento de los dones carismáticos, de los dones espirituales. El Papa Francisco también nos ha enseñado que no se trata de ser bomberos del Espíritu, es decir, apagar donde esté la presencia del Espíritu Santo, no. Se trata de discernir, y si no se está haciendo daño, sino que se está construyendo, se está haciendo bien con ese carisma, pues hay que antes promover a la persona para que lo siga utilizando. Pero si hay alguien que está generando escándalo, que está haciendo daño con un carisma, está cobrando por el carisma, entonces eso ya se sale de lo que la iglesia nos enseña y de lo que Jesucristo nos enseña. Si alguien dice yo sano, yo libero, pero son 50, 100 mil pesos por la consulta, pues eso ya no viene de Dios. Eso ya no es cristiano. Pero si una persona lo hace de buen corazón y ha recibido una gracia especial de Dios, lo hace de acuerdo a lo que la iglesia pide, a lo que la iglesia manda, no tiene de pronto distorsiones, exageraciones en el carisma, pues la iglesia lo respeta y, como les digo antes, estamos llamados a promover los carismas en la iglesia, el uso, la administración de los dones carismáticos, pero siempre bajo la tutela de la jerarquía de la iglesia. De ahí que diga también Jesús en el Evangelio: el que escandalice a uno de estos pequeños, ¿qué creen? Mal le valdría que se encajase en el cuello una piedra de molino y lo echasen al mar. No podemos ser escándalo para los demás.
tenemos que procurar hacer siempre todo de acuerdo al plan y al querer de Dios. Dice Jesús en el Evangelio: y el que os dé a beber un vaso de agua, porque soy de Cristo, en verdad os digo que no se quedará sin recompensa. El Señor promete dar recompensa a todo aquel que ayude a un siervo de Dios, a un predicador, a un evangelizador, porque si lo hace por Cristo, recibirá paga de profeta, recibirá paga de sacerdote, recibirá la paga del enviado del Señor. Si tu mano te induce a pecar, córtatela. Más te vale entrar manco en la vida que ir con las dos manos a la gehenna, al fuego que no se apaga. Y lo mismo dice del pie. Queridos hermanos, Jesús nos invita a cortar con todo aquello que nos lleva al pecado. Todos nosotros sabemos que somos pecadores y quizás en nuestra vida interior hay pecados que llamamos dominantes o que son pecados repetitivos. Hay que tener cuidado con este tipo de pecados, porque hay que cortar con lo que nos conduce a ese pecado. No podemos seguir llevando la vida de la misma manera. Jesús quiere que nosotros seamos cada día más perfectos y por eso vale la pena romper con apegos con personas que me inducen al pecado. A veces ese cortar la mano, cortar el pie, sacarse el ojo, es doloroso en cuanto que implica una renuncia. Si a usted le gusta ir a esa fiesta, pero en esa fiesta le dan licor, en esa fiesta cae en pecado, se le está destruyendo su hogar, pues usted no debe volver a esa fiesta. Si usted tiene un compañero, un amigo que siempre lo lleva al pecado, nunca lo lleva a Dios, pues usted tiene que decirle a esta persona: usted no me conviene, yo me voy a alejar de ti porque no me convienes. Pero a veces los respetos humanos y qué va a decir de mí, qué va a pensar. ¿Qué dice Jesús en el Evangelio? Más te vale entrar ciego, cojo, manco al reino de los cielos que ser echado a la gehenna con el cuerpo entero. ¿De qué te sirve, querido hermano, respetos humanos por vergüenza al que dirán de los demás si estás perdiendo tu vida? Si estás dañando tu vida interior, tu vida espiritual, de nada sirve. Hay que romper, hay que cortar, hay que arrancar de raíz todo lo que nos induce al pecado. Vicios, personas, situaciones, pensamientos, deseos. Hay que ir cortando con todo lo que nos lleve por el mal camino. Son tantas las enseñanzas de Jesús en este día, pero hay un poco de lo que la palabra de Dios nos quiere transmitir a cada uno de nosotros. Que Dios les bendiga y les guarde, mis queridos hermanos, en el poderoso nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que tengan un santo y un bendecido día en el amor de Dios. Y no olviden participar de la celebración eucarística si hay personas que por enfermedad, por distancias, por cualquier limitación física o quizás una limitación moral, no pueden participar de la Eucaristía. Síganla por la radio, síganla por la televisión, pero no se queden sin la Eucaristía. Y todos los que tenemos salud de alma y cuerpo para ir a la Santa Misa, vayamos con paz, vayamos con alegría, porque esa es la voluntad de Dios para nosotros en este día, que es el día del Señor, día consagrado para su honra y para su gloria.